Recording in progress. Muy bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿qué tenemos? Señor presidente, muy buenos días. No tenemos cuenta para el día de hoy y en la tabla de esta sesión, señor presidente, se consigna continuar con el análisis del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que corresponde al boletín número 13.941-17. Para esta sesión, señor presidente, han sido especialmente invitados el alcalde de la ilustre Municipalidad de Santiago, señor Felipe Alessandri, el académico de la Universidad del Desarrollo, señor Juan Domingo Acosta, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Javier Billerman, el abogado penalista, señor Rodrigo Medina, y los vecinos de la comuna de Santiago, señora Carmen León y señor José Ignacio González. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al profesor Javier Billerman. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los senadores y a todas las personas que nos acompañan. Les agradezco, como siempre, enormemente la invitación y la posibilidad de exponer ante ustedes. Y voy a pasar a compartir pantalla para efectos de dar cuenta de lo que yo creo puedo ayudarles a informar. Lo primero, espérenme un segundo. Lo primero que yo creo que es importante advertir respecto a un proyecto de esta naturaleza, cuando se trata de la exposición de un experto, es cuáles son, por así decir, las premisas desde las cuales parte la exposición de un experto, del experto, en este caso. Este es un proyecto que obviamente está mediado por diferencias políticas que son importantes, y en ese sentido, lo que yo asumí como encargo en términos de responsabilidad es intentar delimitar lo más posible aquello que son opiniones que son basadas en consideraciones de política criminal, aquello que son consideraciones que están basadas en consideraciones más técnicas de técnica legislativa. Esas son, por supuesto, digamos, no completamente, pero más o menos incólumes o resistentes a consideraciones de diferencias políticas. Las políticas criminales también, pero si uno clarifica cuáles son las premisas, yo creo que podemos tener algún grado de comprensión. En todo lo demás, o sea, lo que tenga que ver con otros efectos políticos, por supuesto, yo no me pronuncio y no creo que me corresponda. Entonces, en ese sentido, lo que yo querría clarificar, en lo que dice relación con desde dónde vienen mis recomendaciones o mis opiniones político-criminales, dice relación con los aspectos del proyecto que yo creo que son político-criminalmente destacables y en los cuales uno puede intentar construir. Dos cosas, diría a este respecto. Primero, creo, por distintas razones, que hay buenas razones para limitar el efecto de criminalización que se produce en contextos generales, masivos de protestas como los que se produjeron en Chile entre el 19 de octubre y, digamos, el 31 de diciembre, incluso un poco después, ¿no?, del año 2019. Creo que hay razones, estas son políticas, y esto es importante insistir sobre ello, pero creo que hay razones más que ideológicas que son importantes para efectos de dar cuenta de los beneficios de ese efecto. Lo primero, pueden discutir sobre esto, es que tiene algunos efectos posibles sobre la recomposición social, que es la típica discusión respecto a las leyes de amnistía, ¿no?, de amnistía reales, no de autoamnistía, de en qué pueden contribuir a ayudar a construir un mejor futuro después de momentos muy intensos de confrontación social. Lo segundo, probablemente menos discutible, pero aquí necesitamos algo más de información empírica, dice relación con el funcionamiento futuro del sistema penal, ¿no? O sea, sabemos que no tanto por causa del estallido social, eso ha ido quedando un poco en el pasado, pero combinando el efecto del estallido social con el efecto de la pandemia, el sistema penal va a estar en un momento muy difícil cuando se reanude la normalidad. Y estos son algunos aspectos que pueden contribuir a ver cómo mitigar esos efectos de sobrecarga en el trabajo, en particular, de los distintos actores del sistema penal, y algo también en relación con las poblaciones encarceladas. Yo diría el segundo aspecto es menos discutible, el primero podemos discutirlo, pero en general no veo por qué no se puede producir ese efecto. Al mismo tiempo creo, como segunda premisa, que es importante en proyectos de esta clase intentar no hacer agregaciones muy grandes que sean conflictivas y que a veces sean contraproducentes. En particular, creo que es importante distinguir aquellas cosas que pueden reflejar efectos benéficos cuando hay formas de protesta legítima, incluso, y esto es importante porque es político, no jurídico, incluso si se acepta que hay algunos niveles de desviación formal, digamos de delitos de baja entidad, que en contextos de protesta legítima pueden quedar un poco de lado. O sea, incluso aceptando esa premisa, yo creo que es importante no confundir esos casos con casos de delitos que son de mucha mayor gravedad. Creo que el proyecto en algunos casos no lo hace, o sea, en algunos casos saca delitos, ya vamos a verlo más adelante, que son graves y en ese sentido no les otorga el efecto en cuestión. Eso yo creo que es encomiable.
Creo que en algunos otros casos sí lo hace, este efecto de agregar cosas que no son completamente equiparables. En segundo lugar, creo que cuando uno hace esta labor de delimitar con tanta precisión como sea posible aquellas cosas que son conductas tal vez delictivas, pero que son menos graves respecto a las que son menos graves, un proyecto de esta clase puede tener mayor aceptabilidad política en general. Y digo no solamente desde el punto de vista de quienes están encargados de la representación política, sino también desde el punto de vista de la población. Es obvio, yo creo que esto no hay que desconocerlo, que respecto al estallido social hay niveles de conflicto importantes. Hay quienes creen que es un evento muy importante y muy decisivo para el futuro político de la República, que en ese sentido amerita mayor grado de tolerancia, y algunos que creen que no. Y lograr procesar de mejor forma esas diferencias, yo creo que es algo importante en proyectos de estas clases. En tercer lugar, y esto también es importante en relación con lo que voy a decir ahora, creo que es importante, y en esto probablemente podemos estar todos de acuerdo, evitar lo que llamo efectos camaleónicos. Esto es, que invocando cuestiones que están pensadas respecto de ciertas clases de delitos, otras clases de delitos se vean camufladas en ellas y se vean beneficiadas por efectos que uno no quisiera darle, ¿no? O sea, invocando las mismas reglas formales, delitos que uno no quisiera como idea general, como idea de cuál es el tipo de delito que estamos pensando, verse beneficiado por estos efectos. Al mismo tiempo también, y esto probablemente sea una diferencia respecto al proyecto, o sea, que yo tengo respecto al modo en que está presentado el proyecto, yo no creo que sea sensato creer que aquí hay un funcionamiento general incorrecto del sistema penal vinculado al procesamiento del estallido social. Los fiscales pueden haber sido más o menos duros, pueden haber utilizado más o menos sus capacidades de criminalización, pero algo así como desconfianza generalizada respecto a que estén criminalizando conductas que no tenían ningún mérito en una enorme cantidad de casos, no creo que haya evidencia a ese respecto. Entonces, en ese sentido, el proyecto en varios aspectos priva de competencias a estos organismos para efectos de verificar cuáles son los efectos que se siguen del proyecto. Yo no estoy seguro que eso sea buena idea. Podemos verlo más adelante, les voy a decir un par de palabras a ese respecto. Teniendo en cuenta esas premisas, voy a hacer solamente tres cosas. Limitarme a exponer sobre tres aspectos del proyecto que yo creo que son importantes de discutir. Si es que están de acuerdo con la idea general de legislar a este respecto, por supuesto. El primero es discutir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto es importante, cuáles son los delitos, o sea, cuál es el objeto, cuáles son los delitos a los que se aplican los eventuales efectos que se den con un proyecto de esta clase. Este es un primer punto que es importante discutir. El proyecto lo hace y es importante seguir discutiendo sobre lo que se hace en el proyecto. Segundo, hay algunos problemas técnicos. Yo creo que algunas otras personas probablemente también quieran exponer este respecto en el modo en el cual está codificado el beneficio. Hay un problema entre la concesión de un efecto de indulto general cuando no es exactamente indulto lo que se está haciendo. Podemos discutir sobre el mejor modo de hacerlo. Y en tercer lugar, creo que esto es menos importante, o sea, también es importante, pero tiene menos problemas el proyecto. Hay cuestiones que discutir respecto a cómo el proyecto define no los delitos, sino los tipos de conducta a los que se aplica el beneficio. Se pueden simplificar algunas cosas en el proyecto, ya se los voy a mostrar más adelante. Esto solamente como tabla de las cosas que me interesa decir. Esto es un pequeño resumen que me hice yo con los delitos que el proyecto contempla beneficiar. Se me cortaron algunas palabras, pero en términos generales, la tabla lo que muestra, después les puedo dejar el PowerPoint a su disposición, con cuáles son los distintos artículos que el proyecto enumera como que se aplica el beneficio, cuál es el delito que está contenido en esos artículos y qué creo yo al respecto de cada uno de esos casos. Insisto, intento en la mayor parte de los casos delimitar lo que son problemas técnicos, que hay en algunos casos, pero en este caso, en la minoría de los casos, de lo que son problemas político-criminales vinculados a las premisas que les expuse al principio de la sesión. No estoy seguro si vale la pena detenerse caso por caso. Tal vez después, más adelante, si quieren discutir casos particulares, podemos hacerlo. Yo no tengo ningún problema con eso. Solo me gustaría clarificar algunos de los criterios generales que tomé en consideración para hacer estas delimitaciones. La idea general, por supuesto, es distinguir cuestiones graves. O sea, que en el contexto específicamente de protesta, su aceptabilidad yo creo que es dudosa también para beneficio de las protestas, respecto de casos en los cuales uno puede marcarlo como efecto que, si bien son formalmente delitos, tienen algún grado mayor de tolerancia que uno puede tener en condiciones en eventos de esta clase. En ese sentido, por ejemplo, hay distinciones que hace el proyecto que yo creo que son importantes, como por ejemplo otorgarle el beneficio a los delitos de daño, que es un típico caso en el cual en contextos de protesta se produce mucho daño en bienes públicos. Esto
se produce con tal nivel de masividad que para efectos del funcionamiento del sistema penal es un problema procesar todos estos casos. La policía, el Ministerio Público tampoco puede hacerlo. Muchas veces quienes resultan detenidos al final pagaron por mala suerte porque fue justo él de muchas personas que fue detenido en esas condiciones, y no son en general, con algunas excepciones, casos especialmente graves. Hay algunos otros casos de lo que hace el proyecto, que toma el proyecto, que me parecen mucho más dudosos, que merezcan o que tenga sentido otorgarles el beneficios en cuestión. Los casos más claros son, uno, los delitos de incendio. El proyecto lo aplica generalmente respecto a todos los delitos de incendio. No sé si se alcanza a ver aquí, pero puedo reducir la pantalla. El proyecto lo aplica generalmente respecto a los delitos de incendio, incluyendo algunos casos en que yo estoy seguro que no quisiera aplicarlo. No estoy seguro si hay algún caso de estallido en que se aplique algo así, pero incluso los delitos de incendio con resultado de muerte, contemplado en el Código Penal, o incendio con resultado de lesiones graves o mutilaciones, no están contemplados dentro del beneficio porque se hizo la técnica de simplemente hacer referencia a todos los delitos de incendio. Yo no creo que eso tenga el mismo sentido, ¿no? Que tenga sentido. Lo mismo puede decirse de algunas otras cosas. El proyecto respecto, por ejemplo, de las perturbaciones generales del orden público, aplica el beneficio, yo creo que eso tiene sentido. Al mismo tiempo también lo aplica respecto de los casos en los cuales se impide el paso de bomberos para efectos de atender una emergencia. De nuevo, si queremos hacer el ejercicio de distinguir lo que es aceptable en contextos anormales respecto a lo que no quisiéramos en ningún caso aceptar, yo creo que el impedir el paso de los bomberos es el tipo de cuestiones que uno no debiera contemplar. Después puedo hacer referencia más precisa a cuáles son los artículos en cuestión que me parecen más problemáticos. Entonces, en términos generales, yo diría que el proyecto toma el camino evidente de hacer diferencias entre los delitos que típicamente se cometen en contextos de esta clase. En algunos casos los excluye con razón, por ejemplo, el delito de homicidio, por ejemplo, algunos otros delitos, los delitos de lesiones también, delitos contra las personas. Creo que ese ejercicio está hecho de modo más o menos correcto. Hay algunos casos en que yo creo que, sin embargo, debiéramos discutir, cuando lo discutan en particular, cuáles son los delitos a los que se aplica, si es que llega a esas instancias del proyecto. Esto como primera opinión. No quiero tomar demasiado tiempo para que puedan exponer todo. Lo segundo, la cuestión técnica del modo en el cual funciona el proyecto. Déjenme compartir pantalla grande de nuevo. El proyecto tiene, a este respecto, utiliza la categoría del indulto general para referirse a casos que tienen más bien el efecto de amnistía. Ustedes saben, en materia penal se distingue entre el indulto como un modo de conmutar, dar por extinguido el efecto de la pena, extinguir la pena, la consecuencia de la comisión de un delito cuando ya fue condenada una persona, eso es lo que es importante, respecto de la amnistía, cuyos efectos se aplican respecto del delito en general, ¿no? Lo que es importante es que, tratándose de la amnistía, los delitos dejan de ser perseguibles, ¿no? Los organismos encargados de la persecución penal en el sistema penal ya no pueden perseguirlo. Incluso aunque no hayan sido todavía formalizadas las investigaciones, incluso aunque no hayan habido todavía formulaciones de cargo en acusaciones, no pueden seguir persiguiendo. Técnicamente, en ese sentido, conceden una causal de sobreseimiento definitivo, además de una causal de extinción de pena. Eso es la amnistía. El proyecto hace algo así, y sin embargo le llama indulto general. Esto, yo creo, como tiene su origen en el Senado, no creo que tenga un problema de constitucionalidad, aunque no me atrevería a decir que no vayan a tener en el futuro, pero en cualquier modo, la aplicación posterior del proyecto. No creo que cueste mucho que un abogado comprometido con mantener la punibilidad de estas causas invente argumentos para efectos de intentar evitar que se produzcan estos efectos, diciendo que esto no es una ley de amnistía, sino, o sea, no una ley de indulto, sino una ley de amnistía. Y no creo que sea improbable, no sé cuán probable que los tribunales se compliquen con esta clase de argumentos. Hay varias reglas que son problemáticas desde este punto de vista, de la distinción entre indulto general y amnistía. Las dos más problemáticas son el artículo 3, si lo tienen a la vista, que habla de que se aplica también a las personas imputadas el efecto, y el artículo 6, que hace expresamente referencia al efecto en los casos de procesos que se están tramitando. Yo entiendo de dónde viene la voluntad de esto. Entiendo que parte importante del efecto político que se denuncia y que se quiere con mayor o menor razón combatir es el caso de personas que están sujetas a medidas cautelares en procesos que siguen en curso y que en ese sentido quieren conceder el efecto también respecto a las personas con procesos pendientes. O sea, entiendo de dónde viene el problema. Creo que el modo en el cual el proyecto, sin embargo, lo abarca es mal, porque puede producir problemas. Dos alternativas se me ocurren. Una mejor que la otra,
aunque no puedo evaluar las razones políticas para tomar una o la otra. Una primera solución consiste simplemente en recalificarlo como proyecto de amnistía, que es lo que realmente intenta hacer si se lo toma con este efecto general, ¿no? O sea, que extingue tanto responsabilidad penal todavía no declarada como responsabilidad penal ya declarada por efecto de sentencias condenatorias. Esa es una primera alternativa. La segunda alternativa, si no se quisiera hacer esto, consistiría, creo yo, en distinguir con mayor precisión de lo que hace el proyecto, lo que entiende por efecto de indulto, insisto, que es un efecto que se aplica cuando ya se estableció la responsabilidad penal de una persona, cuando ya se aplicó una pena, respecto de la anticipación procesal de las consecuencias que se siguen de ese indulto. Podría ser algo así el proyecto, por ejemplo, en vez de lo que tiene el artículo 3 actualmente y en el artículo 5, simplemente anunciar que tratándose de investigaciones formalizadas, el juez de garantía podrá decretar el sobreseimiento definitivo cuando los cargos formalizados cumplan las condiciones establecidas en los artículos 1 o 2 de la ley, que son las que definen las condiciones en las que se aplican. El que el juez pueda anticipar que su pena va a ser inútil, ¿no? Porque después va a ser, no va a tener efecto, y en ese sentido conceder la facultad de aplicar antes el sobreseimiento definitivo o el sobreseimiento definitivo parcial o total, si es que anticipa que se trata de uno de los casos en los cuales solo serían condenados por estos delitos. El efecto es parecido a lo que hace el proyecto actualmente, creo que técnicamente se encontraría mejor hecho. Sigue teniendo el problema, hacerlo así, de que algún abogado podría decir, bueno, pero es ley de amnistía. Hacer esto es amnistía porque es sobreseimiento definitivo respecto a responsabilidad penal todavía no declarada. Pero en todo caso, creo que una técnica de esta clase tendría menos riesgos a ese respecto. Esto simplemente como comentario a ese respecto. Último punto respecto al cual me gustaría referirme dice relación con el modo en el cual el código define las condiciones en las cuales se aplica el efecto. Recuerden, esto depende de dos cosas, ¿no? Uno, ¿cuál es el delito que se imputa? Esto ya lo vimos en la primera parte. Hay que hacer un mejor trabajo de diferenciación de cuáles son las conductas respecto a las cuales se puede aplicar el beneficio. Hay algunos casos que son muy claros. No lo mencioné, pero por ejemplo el más claro es la Ley de Seguridad Interior del Estado, que produce muchas diferencias de proporcionalidad entre el modo en que se trata de una persona que cometió delitos de daño, pero que se le aplicó porque el Ministerio del Interior así lo dispuso, la Ley de Seguridad Interior del Estado, respecto de otras personas a las que no se le aplicó. Puede producir diferencias enormes de pena. Yo creo que eso es un problema y ahí puede tener sentido que no se aplique, ¿no? A aplicar indultos al respecto. Perdón por la digresión. La segunda cuestión, pues además de la definición del delito, la segunda definición de cuándo se aplica el efecto depende de consideraciones de tiempo y condición. El proyecto, en primer lugar dice que se aplica o establece la aplicabilidad de los efectos en cuestión a personas que hayan sido imputadas, ahí hay un problema como vimos antes, o condenadas por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre del 2019 hasta el día de la presentación del proyecto de ley. La condición que establece al mismo tiempo es que las personas en cuestión, imputadas o condenadas, lo hayan sido por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales o con ocasión de ello. Esa es la definición del tiempo y la condición a la que se aplica. Al mismo tiempo establece ciertos efectos respecto a los cuales no sujeta mucho control. Primero, estableciendo que basta cualquier medio de prueba. Podemos discutir si eso es conveniente o no es conveniente, o explicitar que se aplica la prueba indiciaria. Ya voy a decir un par de palabras respecto a eso. Y en segundo lugar, yo creo que esto es más importante, estableciendo que basta con invocar la conducta en cuestión administrativamente para efectos de que automáticamente se otorguen los beneficios de eliminación de medidas cautelares establecidos en la ley. Esas son las tres reglas que, por así decir, definen las condiciones bajo las cuales se aplican los efectos definidos en el proyecto de ley. Mi opinión al respecto. Yo diría, para juzgar la pertinencia y la corrección de estas definiciones, el criterio central es combinar dos cosas. Uno, que abarquemos todos los casos que queramos abarcar, primera cuestión, pero en segundo lugar también evitar lo que se denominan falsos positivos, ¿no? O sea, casos o el efecto camaleónico, casos en los cuales no se quisiera otorgar el efecto en cuestión porque no tienen relación con el tipo de delitos que quiere otorgarse el efecto, y que sin embargo por las definiciones formales y administrativas del modo en que se concede el delito, el efecto, podrían verse beneficiados. Entonces, en esta técnica, en la técnica legislativa de determinación de las condiciones bajo las cuales se produce el efecto, es importante intentar limitar la producción de falsos positivos a este respecto. El proyecto lo hace por dos medios, definiendo un tiempo en el cual se aplica y una condición amplia
En los dos casos, especialmente en la condición, no veo que sea especialmente determinada, se hayan producido en protestas o en algunas otras demostraciones. Al mismo tiempo, no creo que haya muchas alternativas. O sea, no tengo una alternativa para efectos de mejorar esos aspectos. Pero sí creo que hay algunas cláusulas que son inconvenientes y que sería mejor simplemente eliminar. Primero, el con ocasión de las protestas. No estoy seguro exactamente a qué se refieren, o sea, por qué razón quieren agregar eso, pero me parece que introduce un potencial de deformación a este respecto. Y lo segundo, que es lo que me parece más problemático del proyecto a este respecto, es el hecho de que se puedan aplicar los efectos vinculados al proyecto sin necesidad de control judicial. Esto especialmente tratándose de procesos en curso, ¿no? Basta con que la persona lo invoque ante la autoridad administrativa para efectos de que se le conceda automáticamente sin que sea necesario que el juez lo otorgue. De nuevo, esto probablemente se vincula a desconfianza que hay con el sistema judicial y con la fiscalía, pero mi impresión es que los motivos que existen a ese respecto, yo al menos no los comparto. No creo que haya un sesgo general del sistema penal durante el estallido social a aplicar represión política sin que hubiese, o sea, digamos, por puras razones políticas. Puede discutirse cuán amplio fue la reacción, para bien o para mal, pero no creo que haya un sesgo político a ese respecto. O sea, en ese sentido, prescindir del control judicial, mi impresión es que es una mala idea y que más bien produce más problemas de los beneficios que otorga. Siendo ese el caso que hay una propuesta de cómo simplificar la determinación de cuáles son las condiciones bajo las cuales se otorgaría el indulto general. Si quieren se los leo. Serán beneficiarios del indulto general quienes hayan sido condenados por algunos delitos establecidos en el artículo 1 de la presente ley, siempre que hubiesen sido perpetrados entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Bueno, aquí le puse otra fecha para hacerlo más determinado respecto a la fecha de presentación del proyecto de ley. Eso puede tener problemas en tramitación legislativa posterior, y que lo hayan sido en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales. Y luego agrego la cláusula que sigue: tratándose de investigaciones formalizadas, el juez de garantía decretará sobreseimiento definitivo cuando los cargos formalizados cumplan las condiciones establecidas en los artículos 1 y 2 de la presente ley. En caso de sobreseimiento parcial, el juez, y esto es lo que quiero resaltar, deberá revisar la continuidad de las medidas cautelares impuestas al imputado. Eso implica mantener control judicial, que yo creo que es el que está en mejores condiciones siempre, en este tipo de casos, para efectos de controlar que el otorgamiento de las medidas de los beneficios sea correcto. Solo eso quería exponer, presidente, por su intermedio. Les agradezco mucho la oportunidad para efectos de haber participado de esta discusión. Bueno, muy amable, muchas gracias, profesor. Le ofrezco la palabra ahora al profesor Juan Domingo Acosta. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la comisión por haberme participado de este evento, y creo que es bastante importante. Voy también a hacer una distinción, por el efecto de mi posición, entre, por un lado, aspectos más bien político-criminales y, por otro lado, aspectos técnicos. Respecto de lo primero, decir algunas ideas simplemente, obviamente que son los aspectos que pueden ser más discutibles, ¿no? Porque suponen asumir posiciones políticas y políticas jurídicas, ¿no? En particular. Me parece a mí que de la sola lectura del mensaje del proyecto queda bastante claro que lo que procura es buscar una solución política a un problema que plantea en el mensaje. Yo no estoy diciendo es problema real, no es real, sino que simplemente el carácter político que tiene esta intención legislativa. Y lo digo porque la historia no ha sido especialmente indulgente, al menos en varios casos, ¿no?, acerca del perdón del Estado, sea por vía de indulto, amnistía, y por razones distintas, ¿no? Dado por cuestiones políticas, ¿no? Podemos mencionar solo por vía de ejemplar, ¿no?, los casos de los indultos que se dictaron a fines del año 1970, la ley de amnistía del decreto de ley 2191, por supuesto, son cuestionables por otras razones, pero lo menciono simplemente porque creo que hay que tener especial cuidado a la hora de legislar en esta materia, ¿no? En segundo lugar, en el mismo ámbito político criminal, obviamente un proyecto de indulto general como este, lo que debe perseguir es un fin de paz social, ¿no? Y lo dice el propio mensaje, ¿no?, en sus páginas 9 y 10, de manera bastante
bastante clara. Entonces la pregunta que yo me formulo desde este ángulo es si el proyecto, tal como está presentado, ¿no? Cumple esas finalidades, ¿no? O sea, va hacia ese fin. Y yo creo que hay una serie de situaciones que uno puede plantear y que cuestionan, digamos, que se pueda conseguir ese fin. En primer lugar, uno puede decir, bueno, este es un perdón, un indulto eh, unilateral en el sentido siguiente. Si uno lee el mensaje, va a encontrarse con que lo que se plantea en este mensaje es fundamentalmente una situación de conflicto en que por una parte están los manifestantes que incurrieron en estas conductas y por la otra parte están las fuerzas de orden y seguridad que las contuvieron. Y se describe, digamos, esto casi como dos bandos en pugna, ¿no? Si eso es así como se plantea en el proyecto, el indulto evidentemente tiene solo un pronunciamiento respecto de una de las partes y no así respecto de las otras partes que quedan excluidas, ¿no? Me refiero a las Fuerzas Armadas y los de seguridad. El artículo octavo así lo dice claramente. Y esto uno se puede cuestionar si una verdadera amnistía, como sería en realidad este proyecto, no quiero hablar de encubierta, ¿no? Pero puede hacer este tipo de separaciones, ¿no? Eh, eh, cuando se supone que es una normativa de carácter objetivo y general, ¿no? Para toda una categoría de personas que se encuentran en una determinada situación. Por supuesto, yo no me estoy refiriendo a delitos de lesa humanidad de la ley 20.357, que obviamente no son perdonables por la vía del indulto y la amnistía. Ya hay procesos penales, por eso yo no tengo conocimiento de que haya formalizaciones de investigaciones en esos casos, pero sí hay procesos, ¿no? Me refiero a delitos más bien comunes, ¿no? Por supuesto que este tema puede debatirse y decir, mire, es que la situación de los funcionarios públicos que intervinieron es distinta porque ellos tenían el monopolio de las armas, es cierto, pero si estamos hablando aquí de una función de paz social general, me parece que a lo menos hay que revisar esa unilateralidad en los delitos comunes de aquellas personas que son excluidas del artículo octavo. En segundo lugar, y en esta misma línea, creo que también se pueden cuestionar los fines de paz social dado el catastro de delitos que aquí se pretenden indultar, ¿no? O por las cuales se pretende conceder un indulto. El mensaje, leo la página 1, dice que denuncia que se trataría de saqueos, desórdenes públicos, incendios, destrucción de mobiliario público y otros ilícitos en perjuicio del sector privado y afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado. Pero uno revisa ya, el profesor Wilhelman me antecedió en esto, el catálogo de delitos se encuentra con delitos particularmente graves, ¿no? Por ejemplo, el homicidio calificado frustrado, el homicidio simple frustrado, el robo con, el incendio con resultado de muerte o lesiones graves, las lesiones graves, gravísimas a funcionarios de Carabineros de Chile, grave, gravísimo, que dejan a las personas impotentes, demente, inútil para el trabajo, etcétera, ¿no? El incendio calificado del artículo 475, las mutilaciones de miembros importantes a los funcionarios de Carabineros de Chile, los estragos, o sea, los daños más grandes, catastróficos que se pueden imaginar, ¿no? El artículo 121, ¿no? Que es el lanzamiento a mano armada. ¿Para qué? Dice la ley, entre otras razones. No dice el tipo penal, dice para los efectos de incluso procurar la guerra civil, ¿no? Los delitos de la ley de tenencia y porte de armas de fuego, ¿no? Incluso de armas absolutamente prohibidas. Entonces, la verdad es que uno se pregunta si yo no estoy aquí diciendo que todos estos delitos se hayan cometido en el periodo al cual se refiere el proyecto de ley. Puede ser que no haya habido aquí homicidios frustrados, puede ser que no haya habido ya lesiones graves gravísimas a funcionarios de carabineros, ni delitos de incendio con resultado de muerte, ¿no? Pero más allá de que hayan habido o no hayan habido, ¿ya? O que su número sea insignificante, ¿no? Esto no es un problema estadístico, creo yo, sino que también es un tema de señal, ¿ya? Del legislador frente al problema, ¿no? Frente a esta cuestión. Es decir, vamos a indultar, a lo menos en teoría, a personas que tuvieron la intención de matar a otra, ¿ya? Y no lo lograron por causa independiente de su voluntad, incluso de manera calificada. Yo creo que eso uno puede decir desde esta óptica que ponen en entredicho los fines de paz social que debe perseguir una ley como esta.
insisto, puede que no hayan ocurrido o que sean muy pocos, pero yo me pregunto entonces por qué están en el proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, hago presente esto de la señal pública o política, ¿no? que es compleja. En tercer lugar, también dentro de las cuestiones de política criminal, me parece que finalmente el otorgamiento del perdón, incluso por estos graves delitos, finalmente coloca a las personas que participaron en estas protestas, en estas movilizaciones, ¿no?, sociales de manera pacífica, ¿no?, en un pie prácticamente de igualdad con aquellos que cometieron estos delitos, ¿no?, que aquellos, por ejemplo, que lo hicieron con armas de fuego. ¿Ya? Entonces, claro, la Constitución política asegura el derecho a reunirse pacíficamente, pero sin armas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, esta confusión, esta colocación en un mismo pie de igualdad, atendido en especial el catastro de delitos y aquellos especialmente graves a los cuales me he referido y que voy a abundar un poco más detalladamente a continuación, creo que también uno puede decir que los fines de paz social pueden ser cuestionados. También en el mismo orden de cosas, creo que la definición, y algo dijo el profesor Willeman en esto de protestas, manifestaciones y movilizaciones, y que se hayan hecho con ocasión de estas actividades, creo que también puede ser un tanto confusa, ¿no? Así lo define el artículo 3º, ¿no? La noción es vaga, porque una manifestación, en el fondo, son un grupo de personas que están manifestando, expresando, digamos, una idea, ¿no? Yo creo que, claro, uno entiende que lo que ocurrió a partir del día 18 de octubre del año 2019 y que todos vimos por los medios de prensa, etcétera, son claramente manifestaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si esto se pretende llevar a situaciones que son conflictos más bien largos, ¿no?, y que tienen unas lógicas distintas? Por ejemplo, el conflicto de la Araucanía, ¿no? Ahí pueden haber habido manifestaciones que tienen que ver con reivindicaciones de tierra, etcétera, ¿no? Y que podrían ser alcanzadas con este proyecto de ley, ¿ya? A pesar de que puede no ser ese el motivo, la finalidad, porque no se refiere, por ejemplo, a jóvenes pobres, a jóvenes que han tenido posibilidades de educarse, que es la línea central sobre la cual discurre el proyecto. Seguidamente, también en el plano todavía de lo político criminal, aquí se da una serie de información sobre, por ejemplo, el número de personas que habían sido detenidas a partir del 19 de octubre, 28.210, personas formalizadas, etcétera, ¿no? Personas tenidas en prisión preventiva. Yo creo que a estas alturas, y habiendo pasado ya un buen tiempo, si se quiere legislar en esta materia, creo que estos números tienen que ser revisados primero, porque no hay muchas fuentes, salvo fuentes más bien, digamos, opiniones que se han dado públicamente, ¿no? Tienen que ser revisados, comprobados, pero además tienen que ser actualizados. O sea, no quiero ni mencionar la polémica que se ha producido hace unos meses atrás acerca de cuál es el número real de personas que están privadas de libertad hoy día por algunos de estos delitos que se pretenden perseguir con la ley, con el proyecto de ley de indulto. Y por último, también en este tema, y respecto de, digamos, esta suerte de consideración que tiene el mensaje del proyecto en cuanto a quiénes serían los responsables de la mayoría de estos delitos, bueno, hay también toda una polémica aquí pública acerca de quiénes son realmente los que han estado participando en estos actos vandálicos, ¿no? Me parece a mí, por ejemplo, que obviamente yo no creo, en principio, creo que es muy cuestionable la agravante reincidencia, ¿no? Pero creo que para los efectos de la forma en que se propone en el mensaje, creo que la reincidencia es un elemento que puede ser iluminador para saber si son estas situaciones tan extraordinarias que se plantean en el mensaje de personas muy, por así decirlo, desvalidas socialmente, o se trata en realidad de personas que tienen reincidencia, que han cometido delitos antes, ya, y que pueden pertenecer a otros grupos o subgrupos ya de la comunidad. Entonces creo que también hay que revisarlo. Dicho todo eso, voy a hacer algunas reflexiones respecto de técnica legislativa. La primera, que ya fue abordada por el profesor Willeman, tiene que ver con la naturaleza de indulto general y, y que no se condice, en mi opinión, con el proyecto de ley, ¿no? Básicamente me refiero aquí a la pretensión del proyecto de ley de extenderse a situaciones, a casos en los cuales no existe una sentencia condenatoria que imponga una pena.
Y esto ha sido un tema debatido, digamos, porque en el caso del indulto particular hay norma constitucional expresa, pero en el caso del indulto general no la hay, ¿no? Entonces se ha debatido si se puede otorgar un indulto general antes de una condena. Y la verdad es que la opinión absolutamente mayoritaria que existe acá, ya cito por ejemplo a Lavatur, Echeverry, Novoa, Garrido Montt, Curi, ¿no? Es que el indulto, sea general o particular, por su naturaleza debe referirse únicamente a casos en que existe una sentencia condenatoria. ¿Por qué lo digo esto? Las razones y los argumentos que se invocan son fundamentalmente dos grupos, ¿no? Uno que el profesor Novoa no era precisamente una persona de derecha, ¿no? Él consideraba que emitir un indulto general podría implicar involucrarse, digamos, en facultades que son judiciales, ya, y por lo tanto una violación a lo que sería hoy día el artículo 76 de la Constitución Política por parte del Congreso. Ya. Ese argumento se ha debatido, el profesor Curi ha dicho, mire, no, que si no la amnistía también sería un involucramiento, pero yo creo que hay una diferencia, ¿no? En el caso de la amnistía, lo que se borra es el delito y por lo tanto deja sin sustento a un tribunal, cualquiera sea, ¿no? Para imponer una pena, borra todo, ¿no? Pero en cambio, cuando se trata del indulto, lo único que borra es la pena, ¿ya? Y aquí entra el segundo argumento, ¿no? Borra únicamente la pena y por lo tanto, claro, deja existente un delito, ¿ya? Pero le impide al juez imponer una pena, imponer una condena. ¿Okay? Entonces, no son enteramente equiparables esta situación, en mi opinión al menos. ¿Ya? Creo asimismo que si uno revisa nuevamente el mensaje del proyecto, uno puede advertir que existe una crítica muy fuerte, ya finalmente la actual de los tribunales, ¿no? Porque se critica básicamente la extensión de los procesos y en segundo lugar la excesiva prolongación de la prisión preventiva como instrumento. Eso puede ser, digamos, aquí intervienen distintas agencias del Estado, ¿no? Pero son los jueces de garantía finalmente los que están encargados de velar por los derechos de los intervinientes, incluidos el imputado. Y por lo tanto, si eso ha sido así como se plantea en el mensaje, bueno, yo creo que también se está haciendo una crítica al Poder Judicial. Entonces pareciera ser que el argumento de Noboa no es tan lejos, digamos, no es tan lejano de lo que hay detrás de este proceso. Y la segunda razón también más importante en esta materia es por la naturaleza del indulto, ¿no? Porque, como dije, el artículo, alguna diferencia tiene que haber entre el indulto general y la amnistía, ¿no? Y la única diferencia que se puede encontrar ya es que el artículo 93 ya señala que los efectos del indulto, sin distinguir si es general o particular, ya es que únicamente borra la pena y no sus efectos, o sea, subsiste el delito, ¿ya? Y luego, y subsiste también las consecuencias de la condena distintas de la pena impuesta. Luego, ya, si lo que borra es la pena del indulto general, no puede imponerse no puede imponerse sino en razón de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Eso con respecto al primer alcance. En segundo lugar, creo que también lo dijo el profesor Willeman, creo que el concepto de imputado como sujeto beneficiario del indulto que se pretende otorgar, también puede generar algunas dificultades. No existe en la ley, salvo la formalización de la investigación, no existe en la ley, digamos, un acto formal, distinto de ese, ¿no? Que dé la calidad de imputado. El imputado es una calidad que se adquiere por el trato que le da el sistema, ¿no? Le da un trato de imputado. Entonces esto puede generar algunas dificultades a la hora de aplicarlo respecto a personas que de eliminar si lo son o no lo son. En tercer lugar, y en ese mismo orden de cosas, el indulto se refiere, alcanza también investigaciones no formalizadas, ¿ya? Y esto es complicado porque resulta que la formalización de la investigación es un acto comunicativo en el cual el Ministerio Público le señala al imputado los hechos por los cuales investiga y la calificación jurídica, al menos provisional, que hace de esos hechos. Entonces da ciertas certezas, ¿no? Pero si no hay formalización de la investigación, ¿ya? Si no existe esa formalización, bueno, ¿cómo podemos tener la certeza de que el hecho investigado corresponde a alguno de los delitos que están en el catastro que se pretenden incluir en la ley
de indulto general. Es cierto que el artículo 186 del Código Procesal Penal da un mecanismo para forzar, por así decirlo, la formalización, pero sabemos todos que mitigamos en esta materia que ese mecanismo que no existe, esa norma no otorga una herramienta coercitiva, por así decirlo, para hacerla cumplir. O sea, se puede citar a audiencia, el juez puede decirle al Ministerio Público que tiene que formalizar, le puede fijar un plazo, y si el Ministerio Público no lo hace, no pasa nada, excepto que podrían a lo mejor terminar la causa. Y ahora respecto de ciertos reparos a normas particulares, voy a volver sobre algunas de ellas. Me refiero primero al homicidio calificado y el homicidio simple calificado frustrados. Me parece que es un delito altamente, es muy grave, con una penalidad muy alta. Ya hice una cuestión sobre los fines de paz social si se consiguen de esta manera. Pero aquí se producen ciertas distorsiones en el sistema como está planteado. Fíjese que el homicidio frustrado, o sea, la intención de matar que no llega a conseguirse por la causa independiente de la voluntad, queda indultado. Y las lesiones, no. Eso a mí no me hace sentido, ¿no? No me hace sentido. Sobre todo que muchas veces ocurre que cuando el homicidio frustrado puede dejar una secuela, puede no dejar una secuela en la salud de la víctima, pero puede también dejarla. Y cuando no se logra tener la certeza del ánimo del dolo homicida, normalmente se reconducen a lesiones. Entonces, por lo tanto, vamos a tener situaciones en las cuales, si la persona le disparó, por ejemplo, ¿ya?, a otra, ¿ya?, y no se produjo la muerte por causa independiente de voluntad, pero no produjo ningún resultado, va a ser objeto de la ley de indulto. Y si en cambio fue reconducido a lesiones graves, por ejemplo, porque no se pudieron acreditar en el dolo homicida, va a ser sancionado o no, queda cubierto. Entonces creo que eso es un problema de sistemático que presenta el proyecto. Respecto del incendio, ya hice una prevención, digamos, respecto de que se incluyen aquí figuras muy, muy graves, ¿no? Por ejemplo, el artículo 464 del incendio causando muerte o condiciones graves gravísimas o lesiones graves. En el caso más de la muerte, se llega, la pena es de presidio mayor, o sea, de 15 años y un día, ya en su grado máximo, a presidio perpetuo, y eso no se está indultando. Ya, el incendio calificado del 475, ¿no? Presidio mayor en su grado medio, o sea, de 10 años y un día, a presidio perpetuo. Y después, el incendio en lugares destinados a la habitación o en lugares poblados, ya de 476, o incluso el agrícola o en áreas silvestres, ¿no?, que la pena también es de presidio mayor en cualquier caso grado. Son delitos muy graves y también se pueden producir ciertas situaciones, digamos, difíciles de explicar, como por ejemplo, queda perdonado, por así decirlo, un incendio agrícola o un incendio en mieses, en bosque o plantíos, pero si se aplica la ley de bosque, queda fuera porque la ley de bosque no está incluida. Con las lesiones graves gravísimas y simplemente de carabinero, el artículo 416 bis es un delito particularmente grave. Las lesiones graves gravísimas consisten en dejar al ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún importante, notablemente deforme, ¿no? Presidio mayor en su grado medio a máximo, o sea, de 10 años y un día a 20 años. Y esto se indulta. Pero además también, todos sabemos que en el control del orden público en estos días intervino por un estatuto distinto, que es el decreto ley 2460. Y no está incluido en la ley de indulto. Yo no digo que hay que incluirlo, por favor. Yo creo que esto debe salir de cualquier proyecto de esta clase, ¿no? Pero quiero mostrar cómo se producen estos contrastes, ¿no? Si la persona, si alguien hirió gravemente a un carabinero, ya, va a ser indultado. Pero si era un policía de investigación, no. Respecto del porte de armas de fuego, quiero decir lo siguiente: yo no estoy tan de acuerdo en esto con el profesor Bileman en cuanto al artículo 121, el alzamiento a mano armada tenga justificación en un proyecto como esta clase, porque es a mano armada, ¿no? El artículo, se excluye también, se indulta el artículo 8, la organización de milicias armadas, el artículo 9, el porte de armas de fuego, los artículos 13 y 14, que son el porte de
armas absolutamente prohibidas, incluyendo el material de uso bélico. ¿Ya? Recuerda que la norma constitucional, que el derecho a reunirse es pacífico y sin armas. ¿Ya? Entonces, la verdad que aquí se está colocando en un pie prácticamente de igualdad a quien se manifestó pacíficamente con quien lo hizo armado, con un arma de fuego. ¿Ya? Con los daños y estragos pasa algo parecido, es un delito particularmente grave, el de estragos, ¿ya? Y se producen también situaciones que no son explicables, ¿no? Por ejemplo, queda indultado el estrago, el daño más grande, ¿no? Un daño catastrófico con medios estragosos, ¿no? Y sin embargo no se indulta ya el que produce daños, simples daños, ¿no? En archivos, registros, bibliotecas o museos públicos, por 85 número 5. Y se indulta, sin embargo, ya al que es aprendido con artefactos e implementos reparativos conocidamente dispuestos para incendiar o causar algunos estragos, artículo 81. Por último, también desde el punto de vista de la técnica legislativa, se indultan por normas que en realidad no describen delitos. Esto es un error, ¿ya? Se dice que se indulta a las personas que son imputadas o condenadas por el artículo 449 ter del Código Penal. ¿Quién dice esa norma? ¿No? Es un agravante. Es un agravante de los delitos del párrafo 2 y del párrafo 3 del título correspondiente. O sea, del robo con violencia, con intimidación y del robo con fuerza. Se refiere al agravante que actúan en grupo o individualmente por amparado y que se aumente la pena en un grado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El delito base, el de robo con violencia e intimidación, con razón, ¿no? Justificadamente no se indulta, y tampoco el robo con fuerza. ¿Y qué es lo que se está indultando? Nada. ¿Ya? Un agravante, no se puede indultar un agravante, ¿no? O una calificante, aumentar la pena en un grado. Esto es un error de técnica legislativa evidente, ¿no? Y pasa más o menos lo mismo con el artículo 449 cuáter, ya que también se indulta, pero no describe un delito, hace aplicable el agravante de reincidencia del artículo 449, regla segunda, pero no se está indultando ningún delito como tal. Entonces, salvo la denominación de saqueo, pero ahí no se describe el delito de saqueo. El delito de saqueo, digamos, hay que tomar en la base un robo con violencia, intimidación, un hurto, ¿ya? Pero, un robo con fuerza de las cosas, ¿no? Pero no las circunstancias agravantes, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, hay un problema acá de que claramente las normas están mal incluidas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería decir. Creo que el proyecto es problemático desde el punto de vista de la político criminal, y creo que también desde el punto de vista de la técnica legislativa con que se ha propuesto es particularmente insatisfactorio. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. Puedo mandar una minuta de lo que acabo de exponer y le pediría autorización para poder retirarme porque tengo algunos compromisos. Muy amable, muchas gracias, profesora Acosta, y esperamos su minuta. Y no hay ningún inconveniente para que usted pueda, digamos, seguir con sus actividades académicas o profesionales. Y lo mismo le digo al profesor Javier Willerman, si él estima, digamos, que puede hacer otro tipo de actividades, no hay ningún inconveniente, profesor. Muchas gracias. Entonces, ahora le ofrezco la palabra al profesor Medina, Rodrigo Medina. Tiene usted la palabra, profesor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer a la comisión su invitación a esta sesión y muy sucintamente, señor presidente, si es que no hay problemas para escuchar, creo que está bien, ¿no es cierto? ¿No hay problema? No, no hay bien? problema. Perfecto. Gracias, No gracias, señor presidente. Me gustaría referirme a dos grandes cuestiones, algunas de las cuales han sido abordadas por mis predecesores. La primera es esta idea que siempre reflota cuando se analiza un proyecto de indulto sobre que el indulto o las manifestaciones del derecho de gracia en las cuales el indulto está comprometido deberían excluirse, no deberían ser ocupados porque constituyen un resabio monárquico absoluto. Por lo tanto, en un régimen republicano y democrático estas facultades no debieran
no deberían ser utilizadas. La verdad, señor presidente, es que existe ya bastante doctrina al respecto. Destaco fundamentalmente en este punto el trabajo muy acucioso de un profesor de la Universidad de Valencia, don Enrique Fliquet Pellizo, que ha escrito desde su tesis doctoral hasta ahora muchísimos artículos sobre el tema, tratando de justificar el punto, y yo creo que lo hace con bastante soltura y lo hace con bastante razonabilidad y aplomo. A nuestro juicio, señor presidente, es cierto que el indulto, ya sea general o particular, y la amnistía también proceden de un concepto mayor que se utiliza en doctrina, que es el derecho de gracia, que es el derecho que nace, ¿no es cierto?, paralelo al jus puniendi, y que consiste en que un superior, ¿no es cierto?, alguien que está en una posición superior a otra pueda, sin estar condicionado, perdonar los efectos del delito o perdonar el delito en sí que se haya cometido. La gracia el derecho de gracia es un concepto complejo que envuelve esta asimetría que hay entre quien concede, ¿no es cierto?, quien otorga este perdón y quien lo recibe. No está sujeto a condición y está sujeto a una diferencia. No está de más que mencionemos que el derecho de gracia aparece desde muy antiguo en la tradición, en la cultura occidental y también en los ordenamientos jurídicos que son antecesores y que son antecedentes del nuestro. ¿Ah? La gracia aparece directamente vinculada al perdón, a la benevolencia. Hay numerosos reflejos religiosos, especialmente la religión católica y cristiana, sobre la aplicación del derecho de gracia, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y aparece siempre como un correlativo del castigo. El príncipe, ¿no es cierto?, el príncipe que tiene la majestad para ejercer el derecho de castigar, tiene paralelamente este derecho de, entre comillas, corregir los efectos que puede tener el castigo. Y por lo tanto, desde siempre, de tiempos inmemoriales, el derecho a castigar tiene tiene su alter ego, tiene esta otra cara de la medalla, que es el derecho a perdonar. Se supone o se dice por ahí que después del absolutismo monárquico, en que el derecho de gracia va asociado al poder, se habría perdido sustento para sus manifestaciones como son el indulto y la amnistía. Pero me parece que el ejercicio que hace el profesor Friquete es muy revelador de que eso no es así. Vale decir, hoy día en el Estado liberal y después en el Estado democrático de derecho, el derecho de perdón, la clemencia, forma parte también de los estados democráticos en la medida de que el binomio perdón o poder-perdón se cambie como por poder y justicia, y que además el ordenamiento constitucional, la potestad constitucional, pueda sustentar ese derecho. Eso es más o menos lo que exige la doctrina comparada y lo que exige también la jurisprudencia comparada. Hay fallos del Tribunal Supremo Español que se refieren a esta necesaria inserción constitucional del derecho, el derecho al perdón. Y, además su justificación distinta. Este no es un instrumento que haya que reconceptualizar, dice la doctrina, sino que hay que insertarlo adecuadamente en un Estado democrático de derecho. Por ende, cuando se dice que se afecta el principio de separación de los poderes, la verdad es que se ignora, y esto lo dice un distinguido exdiputado y profesor, ya fallecido, don Juan Bustos. No hay que olvidar que la posibilidad de poder resolver todo y con justicia es absolutamente imposible en un Estado democrático de derecho. Tanto los jueces como los legisladores pueden cometer equivocaciones. Nadie está libre de esa posibilidad, y por tanto, esta posibilidad de contar con este derecho al perdón es bastante bienvenida en un Estado democrático de derecho que no tiene una pretensión de omnipotencia, sino que tiene más bien una pretensión muy clara de justicia material, que sería la justificación que hoy día deberíamos darle al instituto del indulto, ya sea general, particular o de la amnistía. Enseguida, señor presidente, quisiera señalar que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una larguísima tradición de aplicación de estos institutos derivados del derecho de gracia. Sin ir más lejos, pienso en
decreto que formuló el presidente Jorge Montt después de la Revolución de 1891, amnistiando a los combatientes del ejército balmacedista, días después de haber ingresado en la toma de posesión en el año 1891. Durante el retorno a la democracia se han dictado muchísimas leyes, y qué decir del ejercicio de la potestad del artículo 82, número 14, por parte del presidente de la República. Vale decir, no es una institución a la cual nosotros tengamos que extrañar o señalar con extrañeza que por qué existe hoy día. Es una tradición que ha sido regularmente bien ocupada. Recuerdo, ¿no es cierto?, los indultos particulares ejercidos respecto de las personas condenadas a muerte, que tienen un reflejo también en el tratamiento internacional de este instituto. Por lo tanto, que alguien o se haga alusión cada vez que se discute un indulto general o particular al hecho de que esto constituye un resabio monárquico y por lo tanto ya no debiera tener un reflejo en nuestra democracia constitucional, forma parte, diría yo, casi de la moda, digamos, de discusión. El mismo presidente Sebastián Piñera tiene, ¿no es cierto?, dos leyes a su haber respecto de indultos generales, tanto el indulto bicentenario de la ley 20.588 como del indulto denominado indulto COVID de la 21.228, todos los cuales fueron absolutamente alabados. En la historia legislativa se puede revisar, ¿no es cierto?, los argumentos laudatorios que emiten los senadores Chadwick, Piñera, ¿no es cierto?, y otros en beneficio del indulto bicentenario hace 11 años atrás. Señor presidente, está bastante clara la finalidad que tiene el Instituto del Indulto, sea general o particular, que es producir, después de periodos de conmoción pública, una paz social con algún grado de duración o con alguna pretensión de permanencia. En torno a ciertos temas a los cuales se han referido mis distinguidos predecesores, también me gustaría hacerme cargo. Primero, se alude a la pretendida imposibilidad de que el indulto general pueda aplicarse a personas que no han sido condenadas. Al respecto, lo que hay que decir es que el artículo 32, número 14 de la Constitución establece una cortapisa en ese sentido, pero para el indulto particular, no para el indulto general. Entonces, los detractores que ha señalado el profesor Acosta se han dirigido a la ley y se ha dicho, desde Noboa hasta otros autores, que ello haría inaplicable el ejercicio del artículo 93, número 4 del Código Penal. Se dice, la redacción del artículo 93, número 4 perdería todo sentido en el evento de que se aplicara a personas que no han sido condenadas. Pero incluso el profesor Curi, que es un detractor, dice, y lo cito, naturalmente, ¿no es cierto?, una ley podría modificar lo preceptuado en el Código Penal y darle al indulto efectos más amplios. Cierre de la cita. Él dice que en ese caso, claro, la naturaleza del indulto se transformaría en amnistía, pero no niega la posibilidad de que modificando el Código Penal esto sea posible. Lo mismo señala el profesor Juan Enrique Vargas Bianco, que dice que como el indulto general debe necesariamente contenerse en una ley, y como ley que es, puede perfectamente modificar o derogar otras disposiciones legales dictadas. Si la disposición del artículo 93, número 4, impide los indultos a los procesados, esa disposición podría perfectamente derogarse por un indulto general que expresamente lo contemplara. Una ley deroga a otra ley. Es decir, no hay argumentos que cierren la puerta de manera absoluta y tajante si es que se canaliza de manera adecuada, en el sentido que la doctrina que acabo de citar lo sugiere, para que se pueda establecer un indulto general que pudiese aplicarse a personas que no han sido condenadas. Más allá de los argumentos, digamos, de corte más formal, que significa que se pierde un poquito el sentido de la redacción de un determinado precepto o no, que sería el argumento de la doctrina contraria. Respecto, señor presidente, de qué delitos incluir y qué delitos no incluir, la verdad es que aquí siento discrepar con la posición del profesor Acosta, en el sentido de que habría delitos demasiado graves o cuyo disvalor sea en extremo grave como para incluirlo. La verdad es que precisamente el efecto de la tranquilidad, el efecto de la paz pública que se aspira, es precisamente la que se produce cuando se amnistían o se indultan delitos que tienen
una pena alta. La verdad es que no entiendo cómo se podría cumplir la finalidad si el indulto se aplica únicamente a delitos insignificantes, casi de bagatela. Eh, Se puede hacer una discusión en el marco de este indulto en el sentido de poder discriminar tipos de delitos. El punto es que no podemos, de manera general, creo yo, cerrar la puerta a determinados tipos de indultos porque la pena resulta muy alta, cuando precisamente la tradición ha sido en nuestro país indultar o amnistiar delitos muy graves. El indulto particular de la pena de muerte hasta el año 99, perdón, hasta el año, sí, hasta el año 99, el último fue Cupertino Andaur, demuestra lo que acabo de señalar. Es decir, si se indultaba particularmente, ni siquiera generalmente, delitos gravísimos a los cuales se aplicaba la pena de muerte, porque no se pueden amnistiar, perdón, indultar generalmente este tipo de delitos. Eh, Otras cuestiones de tipo técnico también son dignas de análisis en la discusión en particular, como por ejemplo, si el indulto general procede respecto de como manifestación del derecho de gracia, el control de las medidas cautelares posteriores no tiene mucho sentido, eso a mi modo de ver, digamos. Señor presidente, yo creo que con esas dos reflexiones me parece que es importante a modo de discusión en general del proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy amable, muchas gracias, profesor, por su intervención. Y si también tiene alguna, digamos, alguna minuta que nos pueda hacer llegar, también se la agradecemos. Perfecto, señor presidente. Profesor. Señor secretario, entiendo que estaba también invitado el señor alcalde de Santiago, no sé si está presente. Sí, señor presidente, está invitado el alcalde de Santiago, señor Alessandri, pero no lo hemos visto ingresar al chat. Pero parece que hay alguien que lo está representando o lo va a llamar. Don Juan Francisco, ¿nos puede dar alguna información usted? Sí, presidente. Los alcaldes se encuentran en etapa de elecciones, por lo tanto, en este momento no está en su rol de alcalde, sino que está en su rol de candidato. Y yo estoy en el rol de alcalde subrogante. Bueno, la invitación fue al señor alcalde don Felipe Alessandri con nombre y con apellido, pero si la comisión no tiene inconveniente, este presidente tampoco tiene inconveniente que usted pudiera hablar. No sé si les parece a los senadores. Sí, todos me dicen que sí. Sí. Muy bien, don Juan Francisco García, le ofrezco la palabra entonces en su calidad de alcalde subrogante de Santiago. Si usted lo desea, presidente, en la próxima 10 días más el alcalde vuelve a sus funciones y podría invitarlo nuevamente. Sé que no tendría ningún problema en acceder a ello. Pero hasta el 16 de mayo se encuentra haciendo uso de este permiso temporal previo a las elecciones. Ya, o sea, usted no intervendría entonces, don Juan Francisco, ¿no? Si ustedes me lo piden, sí, pero no es mucho lo que tendremos que aportar al respecto, ya que nuestro rol es ser coayudante en materia de seguridad, nosotros nos hemos dedicado a reconstruir, es muy territorial la visión que podría tener. Bien, entonces dejamos pendiente, digamos, la invitación, digamos, si es necesario para el alcalde. Muchas gracias, don Juan Francisco. Encantado. Señor secretario, entonces... Señor presidente, el senador señor Felipe Castet solicitó también invitar, y están con nosotros en el chat, a los vecinos de la comuna de Santiago, la señora Carmen León y el señor José Ignacio Monsalves. La señora Carmen León, le doy la palabra. Señora Carmen. Buenas tardes, señor presidente. Agradecer la invitación. Tenía mucho interés porque nosotros en todas partes se habla de esta situación de carabineros con los violentos o con las personas que venían a reclamar en forma violenta y no se han tomado muy en cuenta la situación de los vecinos, de los que residimos. Primero me presento, soy Carmen León, soy
enfermera matrona jubilada de profesión y presidenta en este momento de la Junta de Vecinos San Borja. Y vivo en este sector desde que llegué a estudiar a este sector en la segunda mitad de los años 60. Así que conozco este sector desde antes que surgieran las torres. Bueno, yo voy a leer lo que tengo preparado y yo no soy tan técnica en las cosas legales, pero voy a expresar todo lo que nosotros hemos vivido y los técnicos como el señor don Javier Willerman u otros que han expresado acá podrán determinar si lo que ocurrió aquí fueron ilícitos, son delincuencia o qué es lo que pasó para que ayuden a lo de esta ley. Yo también analicé la ley y tengo hartas cosas en contra de esta ley. Bueno. Se está discutiendo el beneficio del indulto para detenidos por los desórdenes ocurridos el 18 de octubre del 2019 que impactaron de manera especial a nuestro sector. A nosotros no nos van a contar lo que pasó. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo sentimos diariamente durante 5 meses, desde el 18 de octubre del 19 hasta el 16 de marzo del 20, cuando empezó la cuarentena. Nos sentimos abandonados por el Estado, que no cumplió su parte del contrato, y por los medios de comunicación que por motivo que sea, optaron por contar una historia diferente a lo que ocurrió ante la sorpresa e impotencia de quienes lo vivimos. Estamos en tiempos de polarización en que se romantiza a los violentistas. Esto fue una gran catarsis, tanto para los que ejercieron violencia directamente como para aquellos que se limitaron a aplaudirla. Pero no se piensa en las víctimas que recibieron esa violencia que fuimos nosotros. El levantamiento no fue contra personas poderosas ni ricas. Nos eligieron como víctimas a nosotros, personas sin poder de ningún tipo, sin vínculos con partidos políticos, sin amigos en el Estado, ni grandes empresas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no tenemos poder para responder. Como todos sabemos, fuimos afectados por una de las cuarentenas más largas del mundo. Fue duro, pero en comparación con las violentas revueltas fue un alivio. Más allá de los daños materiales, el daño psicológico fue muy grande. El castigo casi diario de los vecinos y trabajadores fue cruel y humillante. La interrupción del Estado de Derecho no se puede desconocer. Le llamaron a nuestro hogar zona cero. Las madres con hijos pequeños fueron especialmente afectadas, debieron renunciar a sus fuentes de ingresos en momentos de necesidad y dividir sus familias para restituir la seguridad de sus hijos. Las sillas de ruedas y los bastones quedaron detenidos frente a las calles destruidas. El golpe no fue tan fuerte para el cuerpo como para el alma. La sociedad entera debería darle la mano para que hagan una vida más fácil, no que ya es difícil para los limitados. Es por ello que ellos no tuvieron primera línea. El llanto de los trabajadores de los negocios destruidos en todo el sector era sobrecogedor. Fueron destruidos los lugares que cuidaron con dedicación por años, donde encontraron amigos y un necesario sustento para su familia. De izquierda a derecha se les castigó, igual, sin causa, sin piedad, sin distinción, repetidas y sostenidamente. Para ellos no hubo teletón ni ayuda estatal ni primera línea, pese a que las pérdidas materiales y los sueños destruidos son muy numerosos. Se nos amenazaba por tratar de hacer reparaciones o por no sumarnos a la violencia. Yo fui una de ellas amenazada. Había que soportar todo el día la explosión de los extintores robados a conductores, la combustión de vehículos, las nubes de humo y el cielo gris con el aire irrespirable por los incendios, barricadas, bombas disuasivas de todo tipo. Frente a nuestros hogares era constante la quema de enseres saqueados, muchos de ellos altamente tóxicos. Tampoco se podía salir por la agresividad de los violentistas. Hubo vecinos heridos con piedrazos, quemaduras. Por ellos no hubo interés, no hubo consideración por los adultos mayores, a quienes nos queda poco tiempo para disfrutar de nuestro barrio y amigos. Debieron confinarse meses antes de la pandemia. Estuvimos 5 meses antes confinados, antes que empezara la pandemia, que todos la hemos sufrido. Las calles, cuya destrucción por parte de los violentistas generó tal inseguridad física que incluso contaron víctimas entre sus propias filas.
Los efectos para la salud mental fueron graves para quienes previamente gozaban de buena salud y devastadora para los que tenían mala salud, hasta el día de hoy con tratamientos psiquiátricos. No se podía vivir ni dentro del hogar ni fuera de él. La Navidad y el Año Nuevo fueron días de guerra, literalmente. A la mañana siguiente, temprano, en un día festivo, eran trabajadores humildes los que debían limpiar cuadras y cuadras cubiertas por escombros sembrados con alfombras, como alfombras en las calles. Se caminaba literalmente kilómetros para llegar a una estación de metro abierta o a un paradero habilitado. Lo mismo para abastecerse. Recibir visitas era imposible. Vimos diariamente el esfuerzo de la fuerza pública representada por Carabineros con largas jornadas donde eran insultados y atacados sin piedad. Los servicios de urgencia, como bomberos y ambulancias, no podían entrar al sector. Hubo una vecina que se sacó en brazo por cuadras y cuadras, inconsciente, en riesgo vital, para poder llegar a una clínica. Llama la atención que los manifestantes heridos dicen que estaban esperando locomoción cuando fueron atacados por los carabineros, en circunstancia que desde el 18 de octubre y durante 5 meses en el sector no hubo locomoción colectiva desde las 2 de la tarde hasta que se terminaba la violencia y hasta que era al otro día cuando se despejaban las calles. Muchos se enojan con nosotros que fuimos las víctimas, no les gusta escuchar lo que pasó. No encaja con sus creencias. Adhieren a la máxima, si no estoy contigo, está contra mí. La realidad es muy distinta. Las víctimas como nosotros no tienen una ideología única. Aquí hay víctimas de izquierda y de derecha, en contra y a favor de Carabineros, que votaron apruebo y que votaron rechazo. Los negacionistas dicen livianamente que fue un montaje, sin ninguna empatía por nosotros las víctimas. Algunos creen que si uno denuncia la violencia de un lado, está negando la violencia del otro. Están completamente equivocados. Las violencias no se restan, se suman. Los vecinos de la zona cero somos chilenos como cualquier otro. Hemos sufrido las mismas frustraciones e indignaciones que el resto. La única diferencia es que más que eso, debido al lugar en que vivimos, nos atacan también del otro lado. Y lo que la mayoría de la gente no sabe y no quiere reconocer es que el ataque han sido muy graves. Concretamente, los violentistas han afectado sistemáticamente y prolongadamente los siguientes derechos de los vecinos y trabajadores y usuarios de este sector. El derecho al de la seguridad personal y la integridad física y psíquica. El derecho a la libre circulación y libertad personal. El derecho a la protección de la salud y el medio ambiente, libre de tóxicos. El derecho a la libertad de expresión y opinión, libertad de trabajo. Todo el comercio de este sector fue saqueado y quemado. Libertad de culto, se quemaron 3 iglesias. El derecho a realizar actividades económicas, deportivas y culturales. Nosotros estábamos haciendo, cuando explotó esto, un campeonato de futbolito para unir todo el barrio del San Borja. Tuvo que suspenderse. El derecho al uso y goce de propiedad, y esto es grave. Más del 30% de los residentes emigraron porque no resistieron tanto atropello a sus derechos personales y de sus familias. Sin mencionar la pérdida de la plusvalía de sus propiedades, por las cuales pagan altos dividendos y que no pueden arrendar ni vender en este momento. Señores, con humildad, está bien que se empiece a ver la impunidad como algo positivo y la investigación a fondo de la verdad como algo negativo. La verdad puede no gustar, pero es derecho de los chilenos que viven en Estado de Derecho. La verdad no cierra completamente la herida, pero ayuda. Para las víctimas de la zona cero, todo ha estado en contra. Están en deuda con nosotros el Estado que nos abandonó y la revolución que nos utilizó. Una revolución que espera que nosotros asumamos algo que no elegimos. Y ellos no quieren asumir las consecuencias de algo que ellos eligieron hacer.
hay que respetar los derechos humanos de todos con igual convicción, tanto de los detenidos que hoy tienen el apoyo público y de parlamentarios, como de las víctimas que no cuentan con ese apoyo, que somos nosotros los residentes y los carabineros, que tienen una obligación legal de venir a protegernos. El Estado ha fallado en la zona cero por omisión. Alguna razón tendrá, no entiendo. Pero sería muy lamentable que ahora activamente produzcan un incentivo para los victimarios. Eso es más difícil de justificar. Ojalá los detenidos reciban un juicio pronto y justo. Y aquí la ley tendría que dedicarse a eso, a ver de qué manera a estas personas se les atiende bien al tiro, prontamente, y se ve los que son delitos y los que no son. Y se les debe respetar su presunción de inocencia también. Si hubo abusos de parte del Estado, es importante que la justicia lo actúe, para quienes nunca podemos recuperar lo que perdimos ya. Solo pedimos que no se profundice la injusticia. No solo sería desmoralizante mirando el pasado, sino que daría una señal que afectará mucho nuestra seguridad y las de otros chilenos que no entienden esto porque no lo han vivido, pero podrían vivirlo en cualquier parte de Chile. No se lo doy a nadie, ni siquiera a los negacionistas de la violencia que hemos vivido. Son 7.000 personas. Sin embargo, hay que ser justos. Y existen instituciones y personas que estuvieron con nosotros en este conflicto. Carabineros de Chile nos defendió diariamente. Ellos también son seres humanos. El intendente de Santiago, que cuando quiso hacer un copamiento en el sector para evitar los ataques que sufríamos, fue denunciado. Para qué decir la ilustre Municipalidad de Santiago, quienes diariamente junto al alcalde y todos sus equipos estuvieron acompañándolo en la noche cuando se terminaba la guerra, a las 12, 1 de la mañana, con las cuadrillas para hacer aseo, despeje de las calles, toda la noche hasta la madrugada, registrando los daños, gestionando para ver de qué manera podían ellos territorialmente arreglar todo esto, restaurar las luces, las calles, etcétera. También tuvimos 3 diputados que vinieron a quedarse en los departamentos de nosotros para ver la situación que se vivía, para tener ellos una visión, que son el diputado Torrealba, Cruzcoque y Alessandri. Pero también estuvo la señora senadora, señora Jimena Rincón. Ella nos escuchó, quería hacer, antes que empezara la pandemia, una mesa de trabajo para ver de qué manera suspendíamos la violencia en este sector y podíamos rehabilitar esta área. Un territorio lindo de Santiago. No se pudo hacer por la pandemia, pero ella después, cuando recrudeció la violencia a un año del 18 de octubre, cuando quemaron la iglesia de Carabineros, sencillamente ella vino a ver, hizo un terreno con nosotros, vio que esto no eran efectos de los carabineros, eran efectos de las personas violentas. Bueno, señores parlamentarios, yo no soy técnica en las leyes, no puedo expresarle, yo leí todo lo que me mandaron, tengo algunas objeciones referente a algunos artículos. Con el derecho que me da la libertad de expresión, no validen a los manifestantes violentos, ni favoreciendo a los delincuentes para conseguir las demandas de la ciudadanía. Yo se los pido de todo corazón. No profundicen la desigualdad en el país con un nuevo indulto para los delincuentes y no para los que tienen obligación de defendernos, que figuren en el artículo 8 del proyecto. Ahí dice bien claro, o sea, los delincuentes hay que indultarlos, pero los otros que obligatoriamente tienen que entrar a defendernos, esos no entran en el artículo. Bueno, y hay varias cosas que yo no las entiendo mucho, yo sé que los expertos van a poder decirlo. Yo lo único que les pido, yo soy una republicana democrática, defendamos nuestra democracia.
Dejemos que la justicia actúe. Y si es necesario, en este caso, a estas personas, porque por algo se produjo esta explosión, por algo esta gente vino acá a hacer todas estas cosas. Si hay que hacerle un trato especial, bueno, analicemos, véanlo ustedes, los técnicos en esto, los que son de la vía legal, analicen. A lo mejor hay que ir rápido, hay que hacer alguna acápite, no sé, algo que pueda decir ya, esto se sale de toda la legislación común y empezamos uno a uno, porque tampoco es justo, puede ser gente que nunca debió haber estado presa y tiene que estarlo ahora. ¿Ah? Pero tampoco se puede indultar a estas personas que vinieron a delinquir. Yo elegí vivir aquí, yo compré aquí, sabía que siempre teníamos manifestaciones. Hasta yo participé muchas veces en manifestaciones, pero nunca con esta destrucción de todo un sector de un barrio. Señores, les doy las gracias por esta participación. Lo he tratado de leer, lo resumí lo mejor que pude, porque necesitaba expresar lo que nosotros, porque nunca se visualiza, esto se visualiza lo de los carabineros y se visualiza de las personas violentas que vinieron a atacarnos, pero nunca se ve lo que nosotros hemos sentido, lo que nosotros somos acá. Todavía vemos gente que queremos continuar en este barrio y levantarlo. Yo he ido a hablar con los 3 últimos ministros del Interior. Nadie puede ayudarnos a decir, ya, aquí se va a suspender la violencia, empiecen a levantarse. Ustedes no saben lo doloroso que era ir a ver las barricadas, las guitarras, los instrumentos musicales del Crown Plaza en barricadas. El árbol de Pascua y toda la conserjería del edificio de Ramón Corbalán 22, ahí todo quemado. Es decir, que yo a nadie se lo doy. Las familias separadas. Aquí las familias se separaron no porque no se quisieran, porque tenían que protegerse unos a otros. Salió la gente de edad. Yo también soy de edad, gracias a Dios, tengo buena salud y me he cuidado. Pero los niños, las mujeres embarazadas tuvieron que salir cascando de acá porque no podían estar con esos gases. Bueno, yo les agradezco, espero que no haya sido tan dramática, pero me interesaba mucho participar y que me escucharan, porque nosotros tenemos voz y nosotros somos la ciudadanía. Ustedes hablan en materias muy técnicas y me parece bien, porque así tiene que ser. Pero yo quiero aterrizarlos en lo que somos las personas que vivimos en este país. Muchas gracias. Su audio, presidente. Su audio, presidente, su audio. Muchas gracias, señora Carmen, por su participación. Quiero agradecer a todos los profesores y participantes en esta sesión y por haberse cumplido el objeto de la misma, se levanta. Voy a José nomás. Invitado, ¿no? Recording stopped. Don Ignacio,